Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un país que no mencionamos lo suficiente, pero que está haciendo noticia a nivel latinoamericano de manera parcial, que es por supuesto Paraguay, porque han iniciado unas manifestaciones bastante masivas en ese país en contra del gobierno actual que es del Partido Colorado, que para aquellos que no lo sepan es un partido que lleva décadas en el poder en Paraguay, con un par de presidencias que no estuvo ahí, que era de la oposición, que es del Partido Liberal, que bueno, se dice liberales pero son socialdemócratas, y que han gobernado por mucho tiempo, por más de lo que sería 70, 80 años, teniendo una dictadura entre medio que también ellos estuvieron presentes, después presidencias constantes, y marchan justamente contra los masivos casos de corrupción que se han dado en Paraguay hace mucho tiempo, que vamos a ver que es uno de los países con los índices de corrupción más altos de Latinoamérica, una situación lamentable. Y también por el pésimo manejo que se ha hecho de la pandemia, por la falta de vacunas y por el colapso del sistema hospitalario. Entonces vamos a ver todo eso con más detalle a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Jacqueline Romero, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Jacqueline, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo esta suscriptora, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya llevamos varios días consecutivos con marchas y manifestaciones que son masivas en Paraguay, en distintas partes del país, que se están dando por distintas razones que primero hay que entender, y que están pidiendo la renuncia del presidente actual, que está actualmente en Paraguay gobernando, y que ha tenido cierto apoyo incluso de sectores del mismo Partido Colorado y de la oposición que buscan destituirlo, siendo un expresidente aquel que se empieza a sumar a esto en contra de Mario Abdo Benítez, y también grupos del Partido Liberal, que es la oposición al gobierno actual del Partido Colorado, que también se suman. Hay mucha jugada política también con todo este tema. Pero tenemos que entender por qué se da esto. Y es multifactorial la situación que se está dando. Lo que principalmente generó molestia, pero fue el desencadenante con otros problemas, es el tema del mal manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque Paraguay fue uno de los países con las cuarentenas más estrictas del mundo al inicio de esta pandemia. Fue muy similar al estilo argentino de cuarentena, para que se hagan una idea de lo nefasto que fue eso. Y eso lo hicieron en un inicio. Y se hicieron las cuarentenas y al principio había pocos contagios. Pero eso fue insostenible y empezó a generar problemas económicos. Ustedes ya saben en qué dirección va esto. Se empieza a parecer a lo que está ocurriendo en Argentina en las manifestaciones contra Alberto Fernández o en otros países. Entonces eso lo tuvieron que parar. Y eventualmente empezaron a aumentar los contagios hace algunas semanas. Y las muertes están empezando a aumentar y aumentar. Y los ya no pueden hacer estas cuarentenas que estaban haciendo antes porque los negocios no dan. Y también esas restricciones son draconianas y quitan libertades, pero la gente ya no puede. Al inicio lo hicieron, no funcionó. Y ahora están empezando a aumentar los contagios. ¿Y qué ocurre con el sistema hospitalario? Que empieza a colapsar. No hay suficientes vacunas ni siquiera para las personas que trabajan en salud. Te sale que en hospitales a veces no hay camas o les dan camas pero no los pueden atender. Y así suma y sigue. Entonces está habiendo un colapso hospitalario y la gente se está desesperando y se está empezando a molestar. Entonces fue eso uno de los elementos principales que llevó a este tema. Pero después empezó a expandirse. Y vamos a ver las consecuencias que tiene esto. Porque empezó a sumarse a otras molestias. ¿Y cuáles son las otras molestias? Los masivos casos de corrupción que hay en Paraguay. Ahora, es importante que veamos un poco, antes de que sigamos viendo las consecuencias de todo esto, la tradición que tiene Paraguay en estas materias, ¿no? Porque Paraguay, para que se hagan una idea, es uno de los países con los índices de corrupción más grandes de América del Sur. Es altísimo, altísimo, de los más altos. Entonces es una muy mala situación y es mucho más corrupto, por ejemplo, que Argentina, a nivel de índice. Venezuela tiene mayor corrupción, por ejemplo, pero Paraguay no se queda tan lejos. Y en Chile, que igual tenemos nuestros casos de corrupción, somos mucho menos corruptos en comparación con Paraguay. Uruguay es menos corrupto todavía, pero para que se hagan una idea del nivel de corrupción que hay ahí. O sea, hay mucha corrupción. Y que ya ni siquiera son esas corrupciones que uno como que puede ver que se están haciendo de manera sutil o que tratan de encubrirlo. En Paraguay ya pasa a ser uno de los países que peor combate la corrupción y ya llega a ser una cosa absurda e insólita. ¿Por qué lo menciono? Les voy a mencionar tres casos distintos que han sido emblemáticos en su momento en Paraguay. El caso Perlita. ¿Qué era eso?
La hija de un diputado le estaban dando 5 sueldos distintos en partes del Estado. 5 sueldos distintos, pagados con el dinero de los paraguayos. ¿Alguien responsable? No. La niñera de oro. Un diputado también. A su niñera la pusieron en un cargo en el Estado pagándole un sueldo millonario. ¿Y por qué? Porque sí. Y le estaban pagando honorarios, es decir, un sueldo. Porque sí. Se descubrió, pero al final no pasa nada. Los caseros de oro, que aquí también no fue nadie a la cárcel. Otro diputado, y esto van a ver que es un problema que se ve transversal de un lado y de otro, y que esto pasa también porque el Partido Colorado, pero esto pasa también en el Partido Liberal, pero el Partido Colorado lleva décadas en el poder, perdiendo la presidencia 2 veces nada más. Es décadas, más de 6 décadas en el poder. Pero bueno, ese tema de los caseros de oro. Otro diputado. ¿Y qué ocurrió ahí? Distintos trabajadores que trabajaban en su propiedad, que eran cuidadores de la propiedad, será porque era para que cuidaran mejor su propiedad o fueran amigos, los colocó en cargos del Estado con sueldos millonarios y no estaban haciendo nada. Literalmente estos son puros casos de corrupción así evidentes, en los cuales colocaban o familiares o amigos o algunas personas cercanas en cargos del Estado pagándoles sueldos millonarios a costa de los paraguayos, de su fruto, de su trabajo, de su esfuerzo. Y después, lo más indignante, y sale que han habido manifestaciones en el pasado pero no ha pasado nada, es que cuando los mismos diputados se les pedía unas votaciones para condenar el hecho o que hubieran sanciones contra el corrupto, votaban en contra de lado y lado. Entonces empieza esta situación de corrupción sistemática en que hacen corrupción que ya es obscena, que incluso los casos que vemos aquí en Chile yo creo que son para molestarse bastante, pero lo que ya pasa en Paraguay es obsceno. Y después las mismas autoridades políticas no hacen nada, los encubren de manera pública y la justicia hace sanciones que son inexistentes o hacen multas simplemente, que a veces son más bajas que lo que se robaron, o dan unas penas de cárcel que son como de 1 año y al final no van a la cárcel porque hacen cumplimiento en casa. Entonces es una cosa que a la gente le molesta y eso fue otro elemento que se agregó, porque la población, y esto me lo han comentado algunos suscriptores paraguayos, no tienen buena imagen del Partido Colorado, pero tampoco el Partido Liberal, que es la oposición, que son de izquierda. Entonces, ¿qué se observa? Que ven corruptos en todos lados. Entonces comienzan las protestas por el tema del coronavirus, con el tema del mal manejo de la pandemia, pero después la gente se enoja, se molesta y empiezan a hablar también de la corrupción y están pidiendo que se vayan todos, renuncian, llaman a elecciones, porque la gente está molesta y es comprensible con esos niveles de corrupción. Y hay que tomar en cuenta que, y esto creo que esto es respetable de Paraguay, en el pasado ya ha ocurrido cosas así, que aunque la clase, la casta política no quiera algo, es la población la que se impone, no es la primera vez. Por ejemplo, esto es del 2017, que era la administración anterior del Partido Colorado. El Congreso lo quemaron en Paraguay, la población, porque el presidente del momento estaba tratando de aprobar una reforma constitucional, como lo hizo Evo Morales en Bolivia, para poder reelegirse. Y todos los políticos de lado y lado estaban de acuerdo y se iba a aprobar. ¿Qué pasó? La gente salió en masa, quemaron el Congreso y empezó a haber hostigamiento a los políticos de manera personal por grandes grupos de la población, por comerciantes, empresarios, por ciudadanos de trabajadores, todo. Y se fue para atrás la reforma. Y no es la primera vez que pasa algo así. En el pasado, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, esto es del 2016, han tratado de subir mucho los impuestos. El IVA en particular, que es el que afecta a los más pobres de cada país. Y no se ha hecho... No porque no haya los votos políticos, porque los hay y lo han tratado de hacer, sino porque cuando lo han intentado hacer la gente se ha levantado en masa también a ir a atacar a los políticos y los políticos se asustan y no lo hacen. Entonces aquí pasa lo mismo. Tienen una casta política contaminada, corrupta y que maneja mal las cosas y que no van a hacer los cambios ellos nunca, y los paraguayos ya tienen una tradición que ya se los mostré aquí con distintos casos. Cuando quieren hacer reelección y eternizarse en el poder un presidente, quemaron el Congreso y se encargaron de amenazar a los políticos hasta que no lo hicieran. Cuando trataron de subir los impuestos, especialmente el IVA, también, de nuevo, amenaza a políticos. Me relataban algunos que, por ejemplo, los distintos negocios veían un político y colgaban las fotos de todos los políticos que iban a votar a favor del alza de impuestos en la entrada de sus tiendas o negocios de comida, cualquier cosa, y si los veían los echaban a patadas a los políticos. Y hacían grupos en masa de negocios y de trabajadores y de personas en comunes que atacaban a los políticos y al final no se atrevían a seguir porque tenían a la masa poblacional en contra. Entonces esa es la tradición paraguaya, que vale la pena decir que creo que es muy respetable en su defensa en contra de que haya de eternizar en el poder a las personas y también de levantarse cuando hay impuestos y hacer lo que es necesario para que el Estado no les robe más. Entonces por eso también ahora siguen con esa tradición, no es algo nuevo así como hoy de la nada se surgieron.
No, esto ya ha pasado muchas veces en Paraguay, que es importante verlo. Y en consecuencia, 3 de los ministros del gobierno actual de Paraguay renunciaron. Han salido. El presidente les pidió la renuncia, también el de salud tuvo que salir, está sacando distintos ministros. Y ahora está intentando mantenerse en el poder y algunos van a ver la similitud tal vez con el caso chileno, pero aquí lo que vemos básicamente es eso, y me parece bastante legítimo por lo cual se están manifestando contra la corrupción. Su gobierno ha manejado pésimo el tema de salud y se le está colapsando los hospitales, y viendo la tradición de lo que han hecho en Paraguay, cuando han salido otras veces también ha sido por cosas que me parece que son totalmente razonables y positivas, contra los impuestos, y impidieron que aumentaran el IVA. Quemaron el Congreso, que es el lugar centro de parásitos que son los políticos, para evitar que el presidente pudiera mantenerse eternamente en el poder, y lo lograron. Entonces, tomando todo en cuenta eso, me parece que es legítimo que la gente critique la corrupción, tomando en cuenta que el presidente actual de Paraguay es el hijo justamente de otro que estuvo presente antes, Mario Abdo Benítez, el actual, y realmente también tiene sus irregularidades, es como un Piñera para que se hagan una idea. También ha tratado de subir impuestos, de repente pide bajar algunos, pero después trata de subir otros, va a aumentar el gasto público. Tiene todas estas cosas, una continuidad de lo que ha sido el Partido Colorado siempre. Y si Paraguay tiene impuestos bajos y menos regulaciones en muchos ámbitos, no es porque a sus políticos les guste eso, no es cambio de arriba hacia abajo, sino que ha sido porque la gente misma se revela cuando intentan hacer lo contrario. Más allá de que los partidos políticos de izquierda y derecha traten dentro de lo posible de aumentar el tamaño del Estado cuando pueden. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Paraguay. Me pidieron algunos suscriptores de ahí que hablara de este tema y debo decir que al menos no puedo evitar ver cierta simpatía con respecto a estos hechos cuando es contra la corrupción y contra un gobierno que, bueno, hace malas gestiones, que se va a decir. Eso sí, debo decir que es inaceptable, porque esto siempre ocurre en las manifestaciones, cuando son masivas, que se haga saqueos a negocios privados, porque siempre ocurren esas cosas por gente que se aprovecha de la situación. Entonces ahí es totalmente legítimo que el ciudadano que tiene su negocio se pueda defender ante esa agresión, pero el tema de fondo, de criticar la corrupción, esos también fracasos sistemáticos en el sistema de salud, y viendo que ya hay numerosos casos de corrupción masiva en Paraguay de lado y lado, es completamente razonable. Y tomando en cuenta que se han resistido en el pasado ante las alzas de impuestos y contra el poderío político de ciertos presidentes, no puedo hacer nada más que aplaudirlo. Entonces es una situación que está en desarrollo y vamos a ver cómo se da, si cambian las circunstancias, hablaremos nuevamente del tema. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con estas manifestaciones? ¿Están en contra? ¿Creen que esto es algo positivo, negativo? ¿Qué piensan sobre la corrupción fuerte? Y también sobre eso que han sido los mismos paraguayos los que han impedido alzas de impuestos y que se puede eternizar en el poder algún presidente con ellos yendo a las calles a atacar no a negocios privados sino a los políticos para evitar que esas cosas se den. ¿Qué piensan de ese método para mantener un poco la libertad en esos ámbitos? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.